Muy buenas noches, segundo programa del año 2019 de Conociéndonos, hoy con un invitado que siempre cuando va a los programas, lo hablaba fuera de cámara, le preguntan de la historia. Ahora le vamos a preguntar de su propia historia. Gracias por acompañarnos, está con nosotros Mario Bruno, profesor de historia, escritor. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí realmente. Se trata de que nos conozcamos, conociéndonos. Generalmente la mayoría de los vecinos o de los amigos que nos visitan son conocidos, pero hay partes que seguramente no conocen. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la infancia de Mario Bruno. Llegué a esta zona, mejor dicho, llegaron mis padres a esta zona cuando yo era muy pequeño, apenas hacía 2 meses que había nacido, y mis padres, por cuestiones laborales, desde Buenos Aires, llegaron no precisamente a la Goblalle, sino a la zona rural de Jovita, donde mi padre comenzó a trabajar en lo que era en ese momento uno de las grandes elementos de producción que tenía la República Argentina, que eran las fábricas donde se procesaba la leche que era entregada por los tamberos de la zona. Él estuvo primero en una cooperativa que se llamaba La Juanita, después estuvo en otra cooperativa de la zona de Pinsen, y allí estuvo hasta que yo cumplí 8 años en esa cooperativa de Pinsen, y desde allí, al cerrarse esa fábrica, también por esa cuestión de que en búsqueda de trabajo nos trasladamos primero al pueblo de Jovita, luego a la Goblalle, y finalmente terminó nuevamente en una cooperativa de tamberos, en esta oportunidad en Colonia El Árbol, que está ubicada entre Jovita y General de Valle por la ruta 10. Eso aconteció, ese fue el momento donde yo más me ha quedado grabado ese momento, porque eso fue en el año 1962. Yo ya tenía 10 años y mi papá y mi familia, con mi mamá y mi hermano, entonces nos trasladamos a Colonia El Árbol para que él se hiciera cargo como encargado de la cooperativa de tamberos Colonia El Árbol. Allí se jubiló trabajando, y en mi caso particular es como que marca una impronta, porque lo que vos decías en cuanto a la historia y esas cosas, no es casualidad que uno se interese por determinados temas, sino que siempre hay algo que provoca esa curiosidad y esa posibilidad de tomar conocimiento de lo que fue el pasado de la Argentina. Yo empecé a ir a la Escuela Nacional número 309, que estaba en Colonia El Árbol. Yo estaba en 3er grado en ese momento. Los distintos cambios: empecé 3er grado en Jovita, estuve un tiempito acá en La Roque, en la Goblalle, y después el nuevo traslado a Colonia El Árbol. Todos esos cambios hicieron que, tuviese dificultades para proseguir, y terminé repitiendo 3er grado. Lo que para algunos hoy es una tragedia, para mí eso fue algo que realmente hasta el día de hoy lo agradezco, porque la docente que estaba a cargo de los grados, eran 2 docentes, uno de ellos estaba a cargo de primero a 3er y el otro de 3er a 6. La docente que estaba a cargo de 3er le explicó a mi papá que era importante que yo repitiese, porque seguramente al año siguiente las cosas iban a ser mucho más fáciles para mí y seguramente mis conocimientos se iban a acrecentar mucho más. Y efectivamente así fue. Repetí 3er grado, y eso es algo que me marcó a fuego, porque esta docente, que se llamaba Angélica y que la tuve hasta 6º grado, hacía muchísimo hincapié en lo que era la historia argentina.
cada vez que había una recordación patria, por ejemplo, un 25 de mayo, un 9 de julio, el cruce de los Andes, ella preparaba los actos y nos hacía personificar a los distintos protagonistas de la historia de esos momentos. Y eso realmente comenzó a despertar mi interés por la historia que llega hasta nuestros días, ¿no? Vos recién hablabas, cuando comenzaste a contar la historia de tu padre, ya en aquellas épocas se cerraban fábricas. Sí, él lamentablemente tuvo que sufrir esa consecuencia, que fue en la localidad de Pince, una localidad ubicada al sur de Jovita, y fue porque, bueno, las fábricas en ese momento se utilizaba mucho el vapor para procesar distintos elementos para la limpieza, y se utilizaba una caldera que por supuesto era alimentada a leña, una cosa muy parecida a lo que serían las locomotoras a vapor de los trenes, ¿no? En este caso la caldera era la que trasladaba el calor y el vapor para procesar en algunos casos la leche, por ejemplo, para elaborar crema, caseína, y a su vez los tamberos que llevaban la leche en tachos de 50 litros utilizaban el agua caliente para lavar esos tachos, así que era fundamental el tema de la caldera. Bueno, la cuestión es que se descompuso la caldera, tuvo una avería que no se pudo arreglar, la cooperativa no estaba en condiciones de adquirir una caldera nueva, cuestiones que decidieron cerrar la fábrica, y bueno, mi papá, que era el único empleado en ese momento, se quedó sin trabajo. De allí entonces nos vinimos a Jovita, estuvo un tiempo allí sin poder conseguir trabajo. De allí nos trasladamos a La Baulalle, de donde él trabajó un tiempo como changarín en un carro tirado por caballos, que hacía viajes, llevaba, me acuerdo siempre que muchas veces fuimos a los molinos para cargar harina y llevarlas a las panaderías, a los panaderos, hasta que bueno, después a través de un amigo salió esta posibilidad de trasladarnos otra vez a Colonia Largo y hacer lo que él realmente sabía y estaba capacitado para eso. De hecho, en el año 1962, en el mes de julio, llegamos allí a ese lugar que, como te digo, para mí fue muy importante ese momento. ¿Vos hiciste ahí la primaria, toda la primaria ahí? Claro, no toda, sino que hasta tercer año cursé en Jovita, en una escuela que era Escuela Nacional número 306 en ese momento, que todavía está el edificio en la calle Mitre de Jovita, casi al fondo. Hoy ya no funciona como escuela, sino que es una casa particular. Y desde tercero a sexto, en ese momento era primer inferior, primer superior, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Así que de tercero a sexto cursé allí en la Escuelita Nacional, en ese momento, número 309, Colonia Largo. Hoy ya ha cambiado la denominación, porque en 1976 y luego del golpe de Estado, las escuelas primarias pasan a la provincia, son transferidas a la provincia, y hoy lleva el nombre de Escuela Fortín Largo, haciendo como una especie de recordatorio del fortín que se encontraba allí en la colonia. Por eso también la colonia tiene ese nombre, ¿no? Justamente en este momento estamos trabajando y escribiendo la historia de ese lugar. Del árbol. Sí, de Colonia del Árbol. Llegamos a la escuela primaria. Sí. De ahí, ¿cómo sigue la historia de Mario Bueno, Borja? ahí digamos que se bifurca un poco, porque, bueno, mi papá pensaba que para mí era muy importante hacer una especie de trayectoria o cursar en lo que en ese momento era en La Baulalle la Escuela de Artes y Oficios. Hoy en NET número 1, ya tampoco en NET número 1, sino que René Favaloro. Pero bueno, de algún modo yo accedí un poco a
a ese deseo de mi padre, pero en realidad yo no tenía, jamás había tenido un martillo, una llave en la mano, ¿no? Sino que lo mío era mucho lectura, mucho pensar más humanístico. Claro, más humanístico. Y bueno, la cuestión es que le di, como dije, de alguna manera, le di el gusto, vine, cursé en la Escuela de Arte y Oficio, en el número 1, hice hasta tercer año, o sea, el ciclo básico, y luego existía en ese momento una especie de término que se llamaba cuarto de término. Bueno, digamos que a pesar de que no era mi vocación, había aprendido muy bien a soldar y a trabajar con el torno, porque no era poca cosa. Pero bueno, después regresé al campo y no continué, ¿no es cierto?, con esa posibilidad de seguir trabajando en lo que era un taller o en alguna herrería, y estuve durante mucho tiempo así, digamos, dando vueltas, trabajando en el campo. Trabajé mucho tiempo también en la fábrica junto a mi padre, no como empleado efectivo, sino que haciendo reemplazos de otros empleados que se iban de vacaciones. Y llega el año 1973, yo para ese entonces ya había conocido a la que actualmente es mi esposa, Emilia Mazzini, y en 1973 nos casamos, formamos lo que hoy es nuestra familia. Y bueno, yo seguía sin la posibilidad de tener un empleo fijo. Había sido convocado para hacer el servicio militar, y como consecuencia de haberme casado, no lo hice, no hice el servicio militar, sino que fui exceptuado. Y es así como después de trabajar mucho tiempo también en changas en el campo, en el año 1974 surge la posibilidad de ingresar a la policía de la provincia, que ese es otro momento. Así como en el año 1962 llegar a Colonia del Árbol, ir a la escuela primaria de ese lugar, conocer a la docente que tuve hasta sexto grado, me marcó de manera muy profunda. En este caso, el ingreso a la policía de la provincia también me marcó de manera muy, muy especial, porque yo tampoco en este caso tenía vocación ni aptitudes para ser policía, digamos. Ingresé porque necesitaba un empleo, esto lo digo sin tener ningún tipo de inconvenientes, y soy honesto al reconocer esto. Y bueno, digo que me marcó porque hoy todo lo que soy se lo debo primero a mi familia y después a la policía de la provincia. Ingreso a la policía, comienzo a trabajar, a desempeñarme, así como aprendí a soldar y a trabajar en el torno en la ENET. También me adapté muy bien a la función policial, y tuve la fortuna de tener superiores realmente muy humanos, jefes que a lo que yo le planteé, mire, yo yo lo que quería era estudiar, necesito buscar otras posibilidades, y lo primero que tenía que hacer era concluir el secundario, porque yo había cursado hasta tercer año en la ENET, así que necesitaba concluir el secundario de cualquier manera. En ese momento no existía como existe hoy el Antonio Sobral, que le permite a muchas personas mayores concluir el secundario. Así que bueno, con el aliento y con la autorización de mis superiores, comencé a cursar cuarto año en el Colegio Nacional en ese momento, y
También allí tuve la fortuna, porque yo tenía en ese momento 26 años y los alumnos, los chicos, tenían 10 años menos que yo en muchos casos, 16 años, pero me encontré con grupos de chicos realmente maravillosos. Fui uno más, a pesar de que tenía 10 años más que ellos, fui uno más. En el año 1978 terminé sin ningún inconveniente el cuarto año, pasé a quinto año, nuevamente el grupo que tuve la suerte de compartir fue extraordinario, tanto es así que todavía en ese momento se estilaba en el Día del Estudiante hacer el famoso picnic del estudiante, no viajar a algún lugar, a una estancia de la zona para compartir el picnic. Y bueno, compartí un día de picnic con ellos en el año 1979 en una estancia próxima acá en la localidad de San Joaquín, donde pasamos un día realmente maravilloso. Yo me sentí uno más, y entonces ese agradecimiento, ese primer momento, ese primer gran agradecimiento a la policía de la provincia, a los jefes que me permitieron estudiar, terminar el secundario, y a mi familia que me apoyó en todo momento para esto. Termina entonces esa primera etapa de los estudios secundarios, y yo pretendía algo más. Había conseguido ese objetivo, sentía la necesidad y sabía que podía tener algo más. ¿Cuántos años tenías? Y en ese momento 27 años. A mí siempre me gustó, o siempre estuve muy consustanciado con lo que es la justicia, el derecho. Me hubiese gustado muchísimo haber seguido, por ejemplo, la carrera de abogacía. No fue posible. Pasaron los años, con la llegada de la democracia en 1983 comienzan a abrirse posibilidades, comienzan a surgir nuevos institutos. Se crea, por ejemplo, el Antonio Sobral, y en el año 1987, y por una gestión que ya llevaba más de 20 años y que había iniciado Carmen Marzán, que era la directora del Colegio Nacional en ese momento, se crea el Instituto de Enseñanza Superior Eduardo Lefebvre de la Boulaye, y con dos carreras, profesorado en Historia y Educación Cívica, y la otra carrera era Castellano, Literatura y Latín. Yo me inscribo, por supuesto, en Historia y Educación Cívica, y nuevamente mi familia, mis superiores en la policía, me alientan a que continúe y a que realice la carrera que se cursaba en horario nocturno, ¿no es cierto? En aquel entonces ingresábamos a las 7:30 de la tarde y el cursado era hasta las 12 de la noche. Sigue la modalidad nocturna, creo, de Lefebvre, ¿no? Sigue, aunque creo que ahora los horarios son distintos, creo que ingresan un poco más temprano y se van algo más temprano. Ingresan, creo que 6 de la tarde. Claro. Y bueno, eso es otra cosa que también me marcó a fuego, porque la historia comenzó a tomar a partir de ese momento para mí una dimensión importantísima. Y hacía mucho, cuando terminé el secundario ya en el año 79, y habiendo tenido la suerte de compartir clases con profesores que realmente, siempre digo que he tenido esa posibilidad de tener grandes docentes. Recuerdo en este momento a la señora Anita Casares de Manabela, que era profesora de Literatura y Lógica. Nos enseñaba a pensar, cosa que en ese momento no se estilaba mucho y que actualmente tampoco se estila mucho. Recuerdo, por ejemplo, al doctor Celaya, un gran docente, que era abogado, a la señora Marlena Reina, o sea, docentes que realmente eran docentes de alma. Y en algún momento yo dije, bueno, ¿por qué no puedo ser yo como ellos?
¿por qué no tener una carrera docente, un título docente y trabajar como docente? Así es que bueno, ese profesorado de historia de 4 años, comencé en 1987, finalizó en 1990. Y ahí en 90 terminaste y te recibiste de profesor de historia y educación cívica. Pero al año siguiente, en 1991, ya comencé a realizar tareas como docente, primero en el Colegio Nacional y después en el mismo profesorado donde había cursado la carrera docente. Mario, nos queda mucho por hablar todavía, vamos a hacer una pequeña pausa. Y vamos a hablar después seguramente de Mario, el que escribe, el que es un historiador, digamos. Sí, que tiene una continuidad también con respecto a esto del profesorado, ¿no? Todo está relacionado. Vamos a una pequeña pausa y continuamos en esta rica charla con Mario Bruno. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo ofrece todo para el productor agropecuario. Además, tiene todo lo necesario para techar su vivienda: tirantería, machimbres, insecticidas, placas de yeso, perfilerías y accesorios. Consulte descuentos por pago contado. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo próximamente instalará su fábrica de mangas, bretes, tranqueras y portones en el nuevo Parque Industrial de La Boulaye. Entre todos, prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y enseñale este hábito a los niños tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y deja que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y toma abundante líquido. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Alberto y Armando Chiapello Hierros, nuevo local, nuevos servicios. Corte plasma para toda medida de chapas, chapas para techo, cortes a medida, perfilería en general. Para la construcción tenemos hierros, columnas armadas, mallas metal, desplegadas, tejidos Rambo, mallas galvanizadas. En acero inoxidable, todos los accesorios para armar barandas a un costo muy accesible. Para la vivienda, veletas, buzones, canastos para residuos, etc. Alberto y Armando Chiapello Hierros. Estamos en Caseros 142. El teléfono 427-175. Continuamos con el programa de hoy, con este invitado de lujo que tenemos, que es Mario Bruno. Nos contabas vos sobre mucha parte, o casi una buena parte de tu historia. Mientras ibas estudiando, también iba creciendo la familia. Exactamente, ya en 1973 había nacido mi hijo, Daniel, que cumplió 46 años antes de ayer, que siempre me dice apurate porque en cualquier momento te alcanzo con la edad. Y en el año 1979, cuando ya estaba cursando el 5º año del secundario, nace mi hija, Ángeles. Nació en el mes de abril, yo había empezado a cursar en marzo. Y bueno, hoy esta etapa la recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, porque fue una etapa sacrificada, ya que todo niño que nace tiene sus cosas. Por lo general son de poco dormir a la noche o bueno, tener las cosas que le suceden a todos los bebés cuando nacen. La cuestión es que requería mucha atención. Por lo general yo venía a la escuela al día siguiente. Era rigurosa la entrada. En ese momento Carmen Marzán, que era la directora, no permitía, digamos, ningún tipo de desliz. A las 7:30 había que entrar, 8 menos cuarto se izaba la bandera.
todo el mundo afuera, se formaba afuera, invierno, verano, frío, calor, se formaba afuera y se izaba la bandera que todavía hoy está, pero que no se iza en esas condiciones como se izaba en aquel momento. Y bueno, por allí me costaba bastante mantenerme despierto, ¿no? en las distintas clases, y recuerdo siempre a doña Anita de Manavera, que con mucha paciencia y con mucho afecto también a veces me llamaba la atención y me decía que bueno, que tratara de permanecer despierto, ¿no? Lo cierto es que bueno, es una etapa que, como digo, hoy la recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, porque a pesar de todo seguimos adelante. Mi familia siempre apoyó esta posibilidad que yo tenía de superarme y también de superar a la familia, así que en ese sentido nunca hubo inconvenientes, y por suerte llegamos a concluir, ¿no es cierto?, ese 5º año bachiller en aquel momento, que después me permitió el salto, ¿no es cierto?, al profesorado de historia. Pero indudablemente que el reconocimiento es bien hecho, o está bien que así lo manifieste, porque había que acompañarte en todo ese desafío que vos tenías, sí, para ir creciendo con tu instrucción, digamos. Sin dudas, y ese acompañamiento siguió después, porque yo no me conformé únicamente con ser docente, sino que además me interesaba muchísimo la investigación histórica. Porque eras docente y policía. Durante 6 años fui las dos cosas, ¿sí? Que le agradezco a la vida el haberme dado esas dos hermosas profesiones de un alto contenido humano y social. Muchas veces salía de la policía directamente para venir a dar clases y volvía a la policía, o sea, eran dos escenarios, digamos, no sé si distintos, eran, por supuesto, las problemáticas eran diferentes, pero el costado humano, el costado social, siempre ese contacto, sea con un alumno, sea con alguien que iba a la policía para realizar un trámite, o aquellos que ingresaban a la policía por haber cometido algún delito o por alguna otra cuestión, porque además a mí en la policía me tocó trabajar mucho tiempo en lo que es la parte judicial. Yo te decía que me hubiese gustado mucho haber estudiado Derecho, y siempre en la policía durante muchos años trabajé como auxiliar de lo que sería la justicia en aquel momento. Y siempre tuve mucho contacto con la gente de tribunales. Y recuerdo siempre a alguien muy especial, como el doctor Carlos Zavala, que fue fiscal de Cámara hasta hace poco, que se jubiló, pero en aquel entonces él era secretario del juzgado de instrucción. Y de él aprendí muchísimo, porque tribunales en ese momento estaba en un edificio que al lado de la iglesia, frente a la Plaza General Paz. Así que él, antes de ir a su trabajo, pasaba todas las mañanas por la oficina de sumario, la oficina judicial, que era donde se tramitaban todas las causas que se iniciaban. En aquel momento era mucho más activa la participación de la policía en ese sentido. Así que él llegaba, hablábamos un rato largo, me preguntaba qué era lo que había, me daba instrucciones sobre todas las cuestiones que había que hacer. Acá tomá esta declaración, acá cita fulano, acá hace esto. Y bueno, de él aprendí entonces muchísimo también en cuanto a la parte judicial, y bueno, me quedé por allí un poco con esas ganas de haber ahondado un poco más en esa cuestión, pero no me arrepiento con lo que hice después, ¿no? ¿Cuántos años en la policía? 22 años en la policía y 25 en la docencia. Y durante 6 años, desde el 91 al 96, hice ambas actividades. ¿En conjunto? En conjunto, sí. Ya después, cuando seguiste con la docencia, te había retirado de la policía. Claro, porque en la policía no existe la jubilación, es el retiro. El retiro, exacto. Yo pedí el retiro en el año 1996,
y ya a partir del año 1997 me dediqué exclusivamente a la docencia. Y en el año 1992 ya había comenzado a interesarme, como te decía antes, por el tema de la investigación histórica. Y yo, a partir de una iniciativa que tuvimos con otros docentes y alumnos del profesorado, creamos el grupo de investigación y revalorización histórica, que le pusimos el nombre de Villa Sarmiento porque hicimos la primera investigación justamente en Villa Sarmiento, una localidad que está en el departamento General Roca, que fue el primer fuerte creado por Lucio Mansilla en 1869, cuando adelantó la frontera del río Cuarto al río Quinto. Allí crea ese fuerte que después se transformaría en lo que es hoy el pueblo de Villa Sarmiento. Allí hicimos el primer trabajo. En algún momento me trae el recuerdo de que no hace muchos años había una sola pasada para entrar al pueblo, que era un puente medio precario. Exacto. Que cuando había muchas tormentas, inundaciones o desbordado el río, se quedaban aislados. Aislados, completamente. Y no hace muchos años. No. Cuando nosotros fuimos, justamente era un pueblo que podríamos decir, no fantasma, pero no había casi luz eléctrica. No tenían, por ejemplo, almacenes o panaderías, tenían que trasladarse a otros lugares para traer los elementos necesarios para la supervivencia. Sí había una escuela que tenía muchos alumnos, porque esa es una zona donde hay varias estancias donde la gente trabaja, se afinca y bueno, manda a los alumnos a esa escuela. Y sí, fue realmente una experiencia muy inolvidable por el hecho de que además pudimos desarrollar una tarea importante. Sarmiento fue incluso un lugar donde donde la religión tuvo una trascendencia fundamental, y hay, por ejemplo, registros de bautismos, casamientos, hechos, no solamente de ese lugar, sino también desde el fortín de Colonia El Árbol. Llegaban al fortín, a ese fortín los padres, los curas, los sacerdotes para bautizar, para dar misa, incluso para casar gente. Es decir, fue un trabajo que a mí me gustó muchísimo y que nos permitió y me permitió iniciar entonces esto que es tan fascinante, que es la investigación histórica. Ya pasamos casi todas las etapas importantes que fuiste destacando de tu vida. Ahora quiero que nos cuentes esto que empezaste ya a narrar, que es tu vocación por la historia, tu vocación por ser un historiador, por escribir libros, y después vamos a hablar de algunos libros que has escrito. Sí, bueno, yo esto también recuerdo siempre una charla que tuve con Carmen Marzán, que fue en un primer momento la directora del profesorado, y yo le manifesté que tenía interés en la investigación histórica, y ella me dice: mire, acá lo preparamos para que usted sea docente, dice. Si usted quiere ser investigador, va a tener que por su cuenta realizar algún tipo de curso, posgrado, bueno. El hecho es que en el año 1996 surge la posibilidad de hacer un posgrado en metodología de la investigación en Villa María. El curso duraba 2 años y medio. Acá también debo destacar una vez más el apoyo de mi familia, porque era un momento de quiebre en ese momento en la vida, porque yo había decidido pedir el retiro de la policía y dedicarme exclusivamente a la docencia. Así que fueron unos tiempos un poco difíciles hasta que se hizo la conversión, ¿no es cierto?, de una profesión a otra. Y lo cierto es que hice ese posgrado en Villa María, que me permitió tener conocimiento sobre lo que es la investigación, cómo se inicia, cómo se desarrolla, cómo se lleva adelante,
cómo se chequean las fuentes de información, cómo se hace una entrevista, una encuesta, cómo se busca en determinado lugar histórico los rastros de lo que fue la historia. Eso me permitió ampliar muchísimos los conocimientos que con el tiempo me permitieron, un poco lo que vos decías recién, poder no solamente hacer una investigación, sino además plasmarla en un escrito, y lo que es más importante para un historiador, plasmarla en un libro, que afortunadamente yo tuve la posibilidad de hacerlo, y creo que dentro de poco vamos a tener también la posibilidad, con esta cuestión de Colonia del Árbol, de poder tener un libro más en la trayectoria. En la actualidad, ¿qué tenés? ¿Un libro nada más? En la actualidad son, con el grupo de historia, que iniciamos en 1992 y se extendió hasta casi 1997. Con ese grupo hicimos la investigación de Villa Sarmiento, la investigación de la comandancia Italó, la investigación de Laguna La Chanchera, inmigración en la Boulaye, la historia de la educación en la Boulaye. 5 trabajos. Y después, ya a partir de 1997, comencé a trabajar individualmente, y trabajando individualmente, debo destacar antes, con el grupo de investigación de historia publicamos el libro que resume la investigación en la Laguna de la Chanchera. Ese es un libro que corresponde al grupo de historia, es decir, que allí no solamente participé. ¿Son muchos los integrantes del grupo? Y en ese momento fueron 6. Estaba yo, estaba el profesor Miguel Guevea, su esposa, Lucy Guevea, la profesora Silvia Arpelino, la profesora Daniela Iomi. Fuimos quienes participamos de ese libro y de esa investigación. Desde 1997 en adelante comencé a trabajar en forma individual, y los trabajos más importantes que hice, y que lamentablemente no he tenido la posibilidad de publicarlos por falta de financiamiento, pero por ejemplo el trabajo sobre la Boulaye y el departamento, que yo lo titulé Fundación, Evolución y Crisis. Allí están resumidos grandes aspectos de lo que fue la Boulaye desde su fundación y todos los inconvenientes que se fueron planteando para su desarrollo, o sea, la falta de obras de infraestructura fundamentales, como por ejemplo el agua potable, la televisión, el problema de las inundaciones. Allí, en ese trabajo, están resumidos estos aspectos. Y el que más me fascinó, digamos, fue la investigación sobre la cuestión de la provisión de agua potable para la Boulaye. Son casi 100 años de historia, donde se mezclan la historia local con la provincial, con la nacional, porque allí hay cuestiones políticas que se fueron enlazando y se fueron, digamos, precipitando para que en muchos casos a la Boulaye no le llegara esa obra que era fundamental para su crecimiento. Algo parecido está ocurriendo hoy con el tema de la autovía, de Ruta 7, ¿no? Donde es una obra fundamental y de gran necesidad, pero pareciera que hay factores que impiden que esa obra se haga. Lo mismo pasó con el agua potable, que estos trabajos yo los he puesto en casi todos los encuentros de historia a los que concurro desde el año 1993. Hace ya va a ser casi 30 años que estoy participando en la zona, en la región de los distintos encuentros de historia, donde he expuesto todos estos trabajos, menos aquí en la Boulaye, donde nunca he tenido muchas posibilidades. Otra cuestión importante que también abordé en su momento fue la cuestión de la fiebre hemorrágica en la Boulaye, que se llevó varias vidas y fue una tragedia. ¿Y nunca tienen apoyo desde los estamentos gubernamentales? Tampoco he pedido mucho yo, o sea, no me caracterizo así por pedir. Me gustaría más bien un tipo de financiamiento privado, pero bueno, ya veremos
cuáles son las posibilidades de aquí en más, ¿no? Ahora estamos trabajando en este libro que espero se transforme en un libro, y que es el tema de la historia de Colonia El Árbol, que es muy, muy rica, porque aquí hay que tener en cuenta algo que por allí, si la Argentina se hubiese hecho de esa manera, hoy estaríamos hablando de otra cosa, porque allí Colonia El Árbol fue el lugar donde se hizo como una mini reforma agraria, digamos, porque lo que era una estancia de 10.000 hectáreas fue expropiada por el Estado a partir de una ley que se dictó en 1940, la ley 12.626, creando el Consejo Agrario Nacional, que se iba a encargar justamente de las expropiaciones y las adjudicaciones, porque el lema era: la tierra es de quien la trabaja. Pero es a partir del primer gobierno peronista, a partir de 1946, donde esta ley se empieza a aplicar de manera efectiva, y El Árbol fue justamente uno de los primeros en recibir los beneficios de esta ley. Digamos, se expropian estas 10.000 hectáreas, se parcelan en pequeñas chacras de 300, 150, 200 y 400 hectáreas, y son adjudicadas a 35 colonos, que acceden a partir de las facilidades de pago que se le otorgaron para adquirir las tierras, y porque además se le otorgaron desde el Banco Nación, que era la otra institución participante, créditos para la compra de herramientas, animales, semillas, para construir sus casas, y así es como nació esta colonia, ¿no? Pero realmente un emprendimiento para destacar, porque le daban la tierra, le daban la posibilidad de las herramientas, de los animales. Exacto. Y así solo tenían que poner la voluntad y las ganas de trabajar. O sea, tome, acá tiene todo, trabaje. Ese fue un poco el lema de esa colonización, que fue una de las pocas que se dio de esa forma, porque después hay otras colonias en la zona, Ibiporá, Colonia El Noy, Santa Clara, pero ya tuvieron otras características. Esta fue bien, digamos, planificada y llevada a cabo fue una política desde el gobierno nacional centrada en esa zona, y con la condición, como vos decías, simplemente de trabajar y hacer producir la tierra. Igual que ahora. Realmente es muy rico todo lo que nos contás. Hace un tiempo atrás recibí en mis manos un libro, un obsequio de la lamentablemente ya desaparecida Adriana Sí. Navili. Sí. Un libro que vos habías, un trabajo que vos habías hecho para ellos. Ese tipo de trabajo, ¿has hecho muchos trabajos como ese, o este es uno de los primeros? El que terminaran en libros, fue el primero. Como te comentaba, hay otros trabajos antes que no se pudieron publicar, pero en este caso fue también muy, pero muy significativo, porque a mí me llama don Adriano, me convoca a sus oficinas, y allí me sorprendió porque él como director de la empresa, como jefe de familia, había recopilado desde la llegada de la familia desde Italia hasta ese momento, que fue en el año 2009 que él me convoca, había recopilado en un escrito hecho a máquina de escribir toda la historia de la familia. O sea, él tuvo la precaución de ir registrando día a día los acontecimientos más importantes que se fueron dando en su familia y en la empresa. Eso para un historiador es algo extraordinario, porque en primer lugar yo sabía que eran fuentes de información absolutamente confiables, me las estaba entregando el mismo director de la empresa, pero fuera de eso tuvimos tres entrevistas que yo las grabé, más de 10 horas hablando con él y escuchándolo. Realmente es una historia
que como la cuento yo en el libro, para tener en cuenta por el hecho de que, como decíamos recién de Colonia del Árbol, si se hubiese hecho así, el país sería distinto, y si las empresas hubiesen trabajado de esta manera, como se formó y se desarrolló y hoy sigue siendo líder en lo que trabaja, en el tema de los molinos en su rubro, en el molino harinero, quizás también estaríamos hablando de un país diferente, porque acá surge claramente que esta empresa es lo que es a partir del trabajo de quienes la fundaron. O sea, acá no hubo ayudas extraordinarias, nunca hubo quejas. Me contaba él, por ejemplo, lo que le costó que le construyeran el desvío de las vías de ferrocarril hacia el molino para poder trasladar la producción. Este molino estaba proyectado para hacerse mucho antes que el que se hizo en Adelia María, pero que por esa cuestión de todo ese enredo administrativo que fue el hecho de la vía, claro, no. Entonces, bueno, pero eso no fue obstáculo para que ellos continuaran trabajando y hacer de la empresa lo que es hoy, líder en su rubro. Bueno, Mario, realmente el tiempo en Televisión es tirano, ya nos quedamos sin tiempo. Tenemos mucho. Aprovechado muy bien. Nos has contado mucho tu historia. Ojalá que todos estos trabajos que has hecho en algún momento se puedan publicar. Yo te agradezco infinitamente el habernos acompañado, el habernos ilustrado realmente de lo que es el valor de alguien que, con todo respeto quiero decirlo, es un ejemplo en cuanto a la vocación, al tesón, a las ganas de luchar por algo que le gustaba y que al final lo termina concluyendo. Más allá de los años que pasaste, de los años que tenés, pudiste llegar a concretar tus sueños, y a veces en la vida de eso se trata, de luchar para completar y concretar los sueños. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos. Y bueno, soy un agradecido a la vida por todo lo que me ha dado, la familia, los amigos y todo lo que tengo, y muchas gracias por esta invitación, fue muy agradable y será hasta cualquier momento. Agradecidos nosotros. Un gusto, Mario. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo viernes para una nueva edición de Conociéndonos, siempre por Cablevisión Canal 7, agradeciendo a las entidades que nos acompañan, al Hotel Labulayo por las instalaciones y, como siempre, a nuestros amigos Pedro y Carlitos, la gente que se encarga de todo lo que es la producción de este programa. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. As if some